Nos encontramos en la Biblioteca Nacional en la exposición Viaje al Fondo de Cuervo, con uno de los funcionarios quien va a ayudarnos a hacer una breve explicación de esta exposición. ¿Cómo es que es tu nombre? Mi nombre es Camilo Páez, mucho gusto. Camilo, ¿cuál es la importancia de Cuervo en la literatura en Colombia prácticamente? Porque se le recuerda muchísimo, parece que fuera ayer. Sí, digamos que lo que se está haciendo es un poco resarcir un olvido a la luz de 100 años de uno de los colombianos, digamos, con mayor trascendencia internacional académica. La labor de Cuervo inicia o se remonta al siglo XIX. Desde muy joven el trabajo con las letras era una labor que él llevó a cabo con sus colegas como Miguel Antonio Caro. Él muy joven empezaron a hacer una gramática latina. Hay un interés aquí en Santa Fe por el tema del idioma, por el tema de la literatura, por el tema del latín, por el tema del griego. Digamos, la lingüística y la gramática eran temas de gran interés para los colombianos del siglo XIX. Estas caricaturas que estamos viendo, ¿quién las hizo? ¿De qué tratan? Entonces, le explico, lo que hicimos aquí en este árbol, a partir, digamos, es un ejemplo de lo que Rufino Cuervo hizo con su diccionario. Entonces lo que hizo fue tomar una palabra, luego le explico cómo toma esa palabra. Entonces en este caso cogimos la palabra acabar. Para esa palabra encontró 10 acepciones, o sea, 10 significados de la palabra acabar. Y para cada acepción de la palabra encontró ejemplos, que son los que están en rojo, ejemplos tomados de la literatura para el uso de esa palabra. Entonces tenemos ahí, y acabó Dios el séptimo día su obra, tomado del Génesis. O la Catedral de Milán, llamada Il Duomo, se empezó en 1386 y no se acabará jamás. Entonces son de unas obras. Y entonces él toma, por ejemplo, esta frase del Quijote: si no acabó grandes cosas, murió para cometerlas. ¿Cuál era el trabajo de Cuervo? Leer toda la literatura española y de ahí empezar a tomar frases y el uso de las palabras en el contexto en el que fueron escritos. Por eso para él era tan importante ver no solamente cómo era el uso del idioma en ese momento, sino el uso del idioma en el pasado. Y para eso tenía que recurrir a los originales, porque en el documento original o en el más antiguo que se pudiera encontrar es donde iba a encontrar el correcto uso del lenguaje, que era lo que él venía trabajando. Entonces estos dibujos es una intervención que hace Manuel Kalmanovich, un artista bogotano, que hace como una interpretación de cada una de estas frases. Entonces tenemos, por ejemplo, dejadnos llorar tanto que se acabe la vida con el llanto. Entonces aquí está, ¿dónde está eso? Dejadnos llorar tanto que se acabe la vida con el llanto. Es una frase tomada de la literatura. Entonces él hace como la acepción, él hace la interpretación. Bueno, sigamos sobre esta parte. Este tipo de notas, ¿qué son? Eso es lo que él hacía entonces en su labor. ¿Esta es letra de él? Esta es letra de Marco Fidel Suárez. Ayúdeme por favor a leer esta. Entonces aquí tenemos un ejemplo dice de la palabra abonar. Entonces la patria y el linaje al fin le abona. Y la grande humildad y noble pecho su derecho justísimo pregona. Entonces lo que él hace es que encuentra la palabra abonar y copia la frase, que es lo que vimos ahorita. ¿Pero esas son notas originales de él? Son notas, esas son unas ediciones facsimilares que pusimos como si fueran... ¿Son unos facsímiles? Como si fueran post. Son facsímiles de él. Los originales los encontramos exhibidos más adelante. Sí, muy bien. Entonces él va anotando. Son muchísimas notas, ¿no? Otra, por favor. Cientos. Entonces, por ejemplo, de otra obra, esto es de la palabra... Bueno, vamos a ver de cuál es la palabra. Tú eres un señor de tanta majestad y gloria que todo lo enfurece su gloria. Todo lo afea tu hermosura, todo lo deshace tu grandeza. Aquí está la nota de dónde extrae esta frase. Sí. Entonces aquí está Cervantes, aquí está... Leamos de Cervantes, ¿qué dice? Entonces, quiso saber de mí qué era la causa que me movía a reñir tanto con ella y qué cosa había hecho que tanto se la afeaba. ¿Y qué palabra era la que estaba? Afear.
apear. Muy bien. Y son notas innumerables. Es una gran cantidad de todas las letras, para palabras de la A, de la B, de la C, de la D. Si bien él recopiló hasta las palabras con la letra Z, su trabajo en el diccionario únicamente alcanzó hasta la letra D. Bueno, y estas enciclopedias que hay acá que... Como le explicaba, él tiene que sacar de la literatura española todas estas frases. Sí. Su biblioteca era su herramienta de trabajo. ¿Y esta es la biblioteca de él? Esta es la biblioteca de él. Pero inmensa. Esta es una pequeña parte de la biblioteca. Es inmensa la biblioteca de él. Es inmensa, es inmensa. Esto está lleno de libros. A ver, ¿esta enciclopedia qué es? Ayúdenme, por favor. Este es el libro de Historia de la Conquista de México, Población y Progresos de la América Septentrional, de Antonio de Solís, una edición de 1691. Él tenía que buscar libros antiguos porque era en el castellano antiguo donde iba a encontrar ese uso del lenguaje. Muy bien, él nace en 1844, ¿no? ¿Muere en qué año? 1911. 1911, ¿a qué edad sería? 44. Bueno. Muy bien, ¿esto que está aquí qué es? 66 años, Los 67 años. ficheros de la biblioteca de Rufino. ¿A qué se refieren estos ficheros? Ese es el catálogo de su biblioteca. Digamos, ahí está, él sabía qué libro tenía. Entonces, en una ficha es el libro de las comedias de Shakespeare, la agonía de tránsito de la muerte de Alexio Vanegas. Entonces él, voy a ver si tengo este libro. O cuando adquiría un libro, pues le hacía una ficha. Era el manejo del fichero. Exactamente, como tenía tantos. Lo que sería hoy un computador. Correcto. Tenía su fichero muy bien organizado. De la A a la K. Alfabéticamente, en esta parte de la A a la K y en la siguiente de la L a la Z. Muy bien. Sigamos, por favor. En esta parte lo que podemos ver es cómo es el trabajo de recopilación de la información. Sí. Lo primero que él hacía era capturar de los libros las palabras. Estas eran como notas diarias. Exactamente. Lo que dicen un poco los que lo conocen es que él tenía libros regados en su casa. Entonces, por ejemplo, él a la entrada del apartamento tenía un libro, entonces llegaba, leía una página, hacía unas ¿Este anotaciones. libro que tienes qué es? Estas son unas libretas que él iba llenando. ¿Pero es libreta original? No, ese es el facsimilar, la libreta original se encuentran allí en los... Es un facsímil. Sí, Pero en correcto. realidad queda hacen muy buen trabajo ustedes también, de todas Sí, maneras. es una muy buena reproducción, el Una muy original buena- se encuentra allí. Muy buena reproducción. Muy Entonces él toma de las comedias de Cervantes y va buscando, entonces dice la palabra representación se encuentra en la página 9. Entonces él va sacando estas palabras. Luego él las va a pasar a otra libreta, que es esta. Sí. A esta libreta. Entonces aquí tiene la palabra y la referencia en dónde está ubicada esa palabra. Luego, un amanuense, que en este caso... Bueno, fue esta es Marco Pérez Suárez. esta es una libreta descomunal, extraordinaria. Es de cuentas, es de contabilidad. Sí. Muy Luego lo bien que organizado. hace es el amanuense o su escribano lo que haría es sacar esas fichas, o sea, todas estas fichas que pueden haber, estas son las originales. Estas son las fichas originales. Originales, sí, correcto. Estas son las que vimos en el tablero allí en la pared de color amarillo, ¿verdad? Correcto, lo que hicimos fue hacer como unas ediciones facsimilares en amarillo para que parecieran como unos Sí. post-it Sí, sí, de, perfecto. de su trabajo. Sí. El amanuense hace este trabajo y luego lo que va, ya lo que vendría sería, este sería como el borrador. Entonces igual, la palabra aliviar. ¿Estos son originales? Sí, señor. Pero el papel está muy blanco. Sí, Está muy blanco. ¿Por qué razón el papel? ¿Cuántos años tiene este papel? pues debe tener aproximadamente 100 años, un poco más de 100 años. Pero el papel se conserva muy bien, la letra extraordinaria. Pues, por ejemplo, tomemos esta nota, ¿qué quiere decir? Entonces, esta es la acepción, empezamos con la palabra aliviar. Aliviar. Habíamos dicho que tenían diferentes acepciones, Sí. significados de la palabra. Entonces está A, es una. B, C, D, aquí está la C, aquí está la D. Y estas son las diferentes acepciones que van acompañadas por ejemplos, Bueno. que son los que vemos. ¿Y de aquí se originó algún diccionario? Y de ahí entonces terminó en lo que es el diccionario. Entonces, Él hizo el diccionario. correcto. Hizo ¿Cómo se le conoce a ese diccionario? diccionario de construcción y uso del castellano. Pero su trabajo únicamente llegó hasta la letra D. O sea, el diccionario tiene la letra A, B, C y D. ¿Y qué pasó? ¿Murió? No, él encontró varios problemas. Uno,
que, los libros de donde sacaba la información no reflejaban una fidelidad de la época, Sí. porque eran ediciones contemporáneas. Sí. Y segundo, porque era un trabajo del uso del lenguaje que se venía como revaluando. Entonces él dejó ese trabajo y además la muerte de su hermano Ángel también lo golpeó porque, digamos, él era su apoyo ahí. El Caro y Cuervo se crea en los años 40 para terminar esa gran obra. Sí. El diccionario se encuentra terminado actualmente, hasta la letra Z, eso se terminó en los años 80. ¿Quién lo terminó? El Instituto Caro y Cuervo, un equipo de más de 40 personas, durante 40 años de trabajo. ¿Y podemos ver ese diccionario? Ese diccionario no lo tenemos exhibido el original de las 3 letras, hasta... El original de las 3 letras de Cuervo. Este sí. Es este. O sea, el diccionario de construcción de régimen de lengua ¿Cuántos castellana. impresos hubo en esa época? ¿Te acuerdas? Bastantes porque incluso Caro le solicitaba copias para que se vendieran acá. Se hizo una primera edición en París, en una imprenta, luego se hizo otra edición, pero digamos habrá tenido un tiraje de unos 2000. Esa pequeña ficha que está allí. ¿a qué Esa es se la refiere? ficha que vimos ahorita, ese momento en el... Camilo, por favor háganos un resumen entonces de la exposición de Cuervo. Listo. Entonces, el trabajo... José Rufino Cuervo, 1844-1910. Rufino José de Cuervo. Rufino José Cuervo. Es un trabajo, entonces, la exposición lo que va a mostrar son 2 etapas de su producción intelectual, que es el diccionario, las apuntaciones sobre el lenguaje bogotano, otra gran parte que es todas sus herramientas de trabajo, que es su biblioteca, y una cuarta parte que serían las intervenciones contemporáneas de la obra de Cuervo. Para eso contamos con las obras de los artistas Bárbara Santos, Juan Mejía y Manuel Kalmanovich, que vimos al principio. Bueno, me decías que este es el diccionario original. Sí, señor, con las apuntaciones en la parte de abajo, como pueden ver. Pero este sí va hasta la A y la Z. No, hasta Este la- es de hasta la D. Sí, correcto. Pero aún así hasta la D y se publicó. Sí, se iba publicando lentamente. Ese era un trabajo que, digamos que era una... Cuervo no era el único que hacía esto en el mundo. Fue el único que lo hizo para la lengua española. Pero para el francés está la obra de Littré. Pero a que ver, hacía- no solamente es este, sino también este. Correcto, Aquí sigue- sí. Aquí va Es que de esto es A, A, B y esto es C y D. C y D. Muy bien. Excelente. Bueno, esta es la biblioteca personal inmensa. ¿Cuántos volúmenes, cuántos ejemplares? Son aproximadamente 5.600 libros. En esta oportunidad estamos exhibiendo alrededor de 1.200 libros únicamente. Incluso un ciudadano del hoy, buen lector, no alcanza a tener toda esa cantidad de libros. Yo soy muy buen lector, pero yo no tengo esa cantidad de libros, sobre todo enciclopedias. Digamos, son libros del siglo XV, XVI, XVII Sí. que no todo el mundo tiene. Bueno, de verdad, muy amable por la presentación. Esta es una información que va a circular por la comunicación comunitaria a nivel nacional e internacional a través del portal Bogotá.org. ¿Listo? No. Bueno, muy amable. Muchas gracias a gracias. Después,